Entonces, si es torácico, el paciente va a tener las 4 extremidades más pérdida, mira, de la sencillez superficial, porque están dañados los dos espinotalámicos. Lo único que tiene presente es el cordón posterior, lo que conversamos hace ratito. ¿Ya? Entonces, no se olviden que los síndromes medulares son solo cervicales o torácicos. Ahí no hay lumbar porque ya no hay médula ni lumbar. Tenemos también el síndrome hemimedular. Está dañado solamente la mitad de la médula. Solo la mitad de la médula, sea del lado derecho o sea del lado izquierdo. Aquí las causas principales, lo que dice la literatura, son traumas, lesiones. Ahorita que está en boga lo de los disparos, que generalmente los disparos tienen toda la médula. Pero a veces la lesión está a un lado y la llamada onda expansiva es la que daña, ¿no? En la literatura habla mucho de los traumas, pero la verdad yo los traumas que he visto que dañan toda la médula. Pero bueno, es posible. Lo que yo sí he visto en mi medular es con tumores. Tumores que se ubiquen de un lado de la médula y que dañen solo esa mitad de la médula. Entonces ahí está dañada la mitad de la médula. Y si está dañada la mitad de la médula, usted entenderá que lo que de un lado está, del otro lado no va a estar. Y lo que de este lado no está, del otro lado sí está, porque está dañado la mitad. Entonces de un lado va a haber algo que del otro lado no. O de un lado no hay algo y del otro lado sí, porque está dañado la mitad de la médula. Entonces lo que esté de un lado no va a estar del otro. Y lo que no esté de ese lado sí va a estar del otro lado. Entonces yo puedo hacer una especie como de cuadro en donde me baso en las 3 funciones básicas que he conversado, ¿no? Motora para vía piramidal, sensibilidad superficial para espinotalámicos y la profunda para el cordón posterior. Y pongo los dos lados, el mismo lado de la lesión y el lado contrario de la lesión. Entonces vamos a ver cómo está la parte motora del paciente, del mismo lado de la lesión. ¿Va a estar presente o va a estar ausente la función motora? ¿Qué dice usted? Por ejemplo, de este lado está ausente, no, porque está dañada la vía piramidal y la vía piramidal se cruza en la médula. No, entonces de ese lado se va a manifestar. Entonces de este lado va a estar ausente. Y si aquí está ausente, del otro lado va a estar presente. Veamos la sensibilidad profunda, la última. Cordón posterior. ¿Cómo va a estar del mismo lado? ¿Ausente o presente? Ausente. ¿Por qué? Porque el cordón posterior no se cruza. Como no se cruza, ahí se va a manifestar. Y por ende, del otro lado, ¿cómo va a estar? Presente. Y ahora veamos la sensibilidad superficial. ¿Los espinotalámicos se cruzan en la médula? Sí, entonces va a manifestarse del lado contrario. Entonces, del mismo lado de la lesión, ¿cómo va a estar la sensibilidad superficial? Va a estar presente. Y del lado contrario, ausente. Entonces, así usted puede saber cuando yo tengo una lesión hemimedular, ¿de qué lado está? Ahí está del lado del defecto motor o del lado de la lesión del cordón posterior. Eso es cuando es hemimedular. Mire que yo aquí, bueno, el tiempo no me ayuda mucho, pero les comento un caso que vimos. Bueno, eso me lo contaba mi profe cuando estaba en su posgrado. Un paciente que había estado en una riña, en un bar. Había estado en una riña, un borracho problemático, no se lo puesto a golpear y alguien salió con una botella y le dio un botellazo. El paciente cae al suelo, lo llevan al hospital y él despierta con un defecto motor del lado derecho del cuerpo. No puede mover ni el brazo ni la pierna del lado derecho. Evidentemente, le dan un botellazo en la cabeza, no puede mover el lado derecho. Lo primero que pensaron es que algo provocó la lesión. Quizás le provocó algún hematoma, alguna lesión cerebral, algo producto del botellazo. Entonces le hicieron tomografía normal, el cerebro, no de cráneo. Tomografía normal, bueno, vamos a pedir algo más profundo, una resonancia. Le piden una resonancia, la resonancia del encéfalo normal. O sea, todo estaba normal y el paciente tenía un defecto motor del lado derecho. Entonces dijeron, bueno, pues ya nosotros no pudimos, ya a los mortales no pueden, llamemos a neuro. Bajó neuro, evaluó al paciente, evidentemente no había un defecto motor derecho. Pero ellos no habían evaluado la parte sensitiva. Entonces, ellos no habían evaluado la parte sensitiva. Entonces, evidentemente del lado derecho había un defecto motor, pero la sensibilidad superficial estaba conservada, y del lado contrario era todo lo contrario. Sí movilizaba las extremidades, pero no tenía sensibilidad superficial. Entonces, ¿por qué les había salido negativa la tomografía y la resonancia? Porque la lesión, ¿dónde estaba? En la médula, cervical o torácica. Porque era brazo y pierna que no movía. Cervical, ¿no? Entonces tenía una lesión en la hemimédula de este lado, del lado del defecto motor, del lado contrario. Del lado del defecto motor, ¿no? Es decir, tenía una lesión a nivel cervical en la mitad derecha de la médula. Entonces ahí lo revisaron al paciente, le hicieron sacar la ropa y todo. Y parece que cuando le dieron el bote
él siguió ahí en su problema, hasta que llegó alguien con un picayelo y la atacó por la espalda. Y esa persona es la que lo hace caer. Entonces, eso no había comentado. Después, ya indagando más, ¿no? Sin decir, ay, toda la cosa. Indagando más lo revisan y se dan cuenta de eso, averiguan y efectivamente le hacen una resonancia de la médula cervical y tenía una lesión hemimedular, que es difícil de que se recupere, eso es otra historia. Pero para que vean usted cómo la evaluación semiológica sirve muchísimo para analizar e indagar más todavía, porque nadie le había revisado la columna y se dio cuenta que tenía un huequito ahí en la parte de la columna cervical. Y eso fue lo que le provocó realmente la lesión. Y por último tenemos el síndrome medular completo, cuando se daña toda la médula. Esto es lo más frecuente. Puede ser que se infarten todas las arterias, o lo que ahorita en boga, lo de los disparos. Los disparos generalmente te destruyen la médula, va a pasar y te la hace pedazos, te daña toda la médula. Entonces es una lesión medular completa, toda la médula. Entonces, como se daña toda la médula, se daña todo. No tiene función motora, no tiene sensibilidad superficial, no tiene sensibilidad profunda, desde esa zona hacia abajo. Si es cervical, ¿qué no mueve? ¿Las cuatro extremidades o las piernas? Las cuatro extremidades. Si es torácica, las piernas. Si es lumbar, no hay nada, no hay médula a nivel lumbar, ¿verdad? Solamente puede ser o cervical o torácica, porque a nivel lumbar hay raíces y no hay médula. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, tipo, algo? Con esto ya nosotros ahora sí damos por terminado el capítulo de médula. Ya pusimos en práctica ejemplos con pacientes hipotéticos para que usted vea cómo la neuroanatomía es extremadamente importante. Ahí tiene full casos que usted puede presentar en el segundo parcial. Un centro medular, un hemimedular, un medular completo, una primera motoneurona, una segunda motoneurona, cortical, subcortical, tiene ahí para regalar todos los casos que usted quiera. Vamos a ver ahora el siguiente capítulo que corresponde a tronco encefálico. Por su profundo conocimiento de macropráctica, usted va a conocer el tronco encefálico, que de arriba abajo es el encéfalo, la fuente de bulbo, la anatomía se la van a enseñar en la práctica. ¿Ya? Conmigo algunas cositas como para ver la diferencia, que el micro se lo van a dar mucho más profundo. Usted recuerde la médula. Anterior era motor, posterior era sensitivo y lo intermedio era autónomo. En el tronco es parecido. Anterior motor, posterior sensitivo e intermedio autónomo, porque acuérdese usted que es un segmentario, igual que la médula espinal. Pero ¿cuál es la diferencia? Que usted no ha visto el tronco práctica todavía. Ya cuando vea el tronco práctica, van a mostrarle que en la parte posterior hay un agujero, ya que se llama la fosa romboidea, que es el cuarto vestíbulo. Entonces, al existir ese agujero, el tronco lo abre. Entonces, abre el tronco y me mueve todas esas estructuras diferentes. ¿Cómo? Miren. Como se abre aquí, la parte posterior se abre, entonces me agrupa diferente a los núcleos. Entonces me pone a los motores mediales, a los autónomos intermedios y a los sensitivos me los pone laterales. Entonces así se comienzan a disponer los núcleos. Eso usted lo va a ver cuando vea el tronco, micro más que todo, que ahí usted sí tiene que especificar dónde está cada núcleo. Entonces los motores generalmente está medial, lo autónomo está intermedio y lo sensitivo a lateral. Pero igual, sustancia gris en el centro, sustancia blanca en la periferia. Eso igual va a pasar porque es una estructura segmentaria. En la médula espinal, ¿qué teníamos nosotros? Teníamos núcleos sensitivos, núcleos motores, núcleos autónomos que se relacionaban con los nervios espinales o raquídeos. ¿Ya? Cuando yo tengo el tronco, en el tronco yo voy a encontrar igual núcleos sensitivos, núcleos motores, núcleos autónomos, pero ahora no de los nervios espinales, sino de los nervios craneales. Aquí se van a sumar otros núcleos especiales, como el núcleo rojo, el núcleo de oliva, los núcleos del rafo, o sea, otros núcleos que tienen funciones ya a nivel cerebral y cerebroso. Y además, que eso a mí como macro, en teoría no me interesa mucho, eso más en micro se lo van a exponer. Pero además, cuando usted va a micro, le van a explicar cómo aparte de los núcleos del tronco, más los núcleos especiales, tenemos los fascículos de la médula, que tienen que pasar por el tronco para ir al cerebro, o que tienen que pasar por el tronco para bajar del cerebro al cerebelo. Entonces, igual usted va a ver los mismos fascículos que ya conoció, más los que son del tronco encefálico, más los núcleos extra. O sea, se complica un poquito con el tronco encefálico las cosas.
¿Ya? Entonces, ahora sí ya poniendo en práctica lo que es más mío, ¿no? Como les digo, el anterior en micro, ahí sí ustedes van a ver eso un poquito más a profundidad. Entonces, por ejemplo, eso es un corte de bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada. El bulbo raquídeo también se lo conoce como médula oblongada. ¿Por qué? Porque acuérdese usted que el bulbo está por encima de la médula. Entonces, ¿cómo yo diferencio el bulbo raquídeo de forma rápida cuando usted vea práctica? El bulbo raquídeo es más gordo. Y de ahí viene la médula espinal. Entonces, como la médula espinal está así y el bulbo es más gordito, por eso al bulbo también le llaman médula oblongada, ensanchada. Y esta zona de aquí, entre lo gordito que es el bulbo y lo más flatito que es la médula, aquí, esta zona que de transición por arriba bulbo, por abajo médula, esto es la decusación motora, o la gran decusación motora. O sea, el cruce del 85 al 90% de las fibras del fascículo córtico espinal es el que me marca el límite. Por arriba está el bulbo, por abajo está la médula. O sea, lo más inferior del bulbo es la decusación motora y lo más superior de la médula es la decusación motora. ¿Ya? Este corte es a nivel de la decusación motora. Es decir, es el corte más inferior de bulbo o más superior de médula, como usted lo quiera ver. Entonces yo aquí en este corte veo elementos que ya conozco. Como por ejemplo, mira, aquí estaría la decusación motora. Y a los lados serían las fibras del fascículo córtico espinal que luego se van a hacer córtico espinal lateral. Por ejemplo, mire, aquí yo veo el núcleo de Gracilis con su fascículo alado, el núcleo de Cuneatus con su fascículo alado, que sería la aferencia. ¿Y la eferencia de Gracilis y Cuneatus cuál es? ¿Fibras? ¿Le dieron una lección ustedes? Fibras arciformes internas primarias. Ya, las fibras arciformes internas primarias. Y la aferencia es el fascículo de su mismo nombre. Mire, por ejemplo, aquí veo el espino cerebeloso posterior, que ya mismo se va por el pedúnculo seroso inferior para irse al cerebelo. Veo el espino cerebeloso anterior, que va a seguir hacia arriba para entrar por el pedúnculo seroso superior al cerebelo. Veo los dos espinotalámicos, que como aquí ya va a comenzar el bulbo, están separados, pero ya se van a unir para formar el epnisco espinal. Veo el vestíbulo espinal, que está bajando para dirigirse a la médula en la zona de 100, para controlar el tono muscular extensor. O sea, vuelvo a ver esos fascículos. Conmigo igual por si acaso, conmigo como es macropráctica, mis lecciones son igual que la anterior, escritas. Esos gráficos generalmente micro, es que le dice a ver qué es esto, aferencia, inferencia, las lecciones conmigo. Conmigo es igual escrito, aferencia, inferencia y ese tipo de cosas. Creo que esto lo digo para que usted más o menos lo comprenda. Esas son cosas que ya conocemos, ya hemos visto, ya sabemos de eso. Pero por ejemplo, aquí ya vemos otros elementos. Usted cuando vea macropráctica, macroteoría, práctica y práctica, usted va a ver el núcleo de Gracilis, que macroscópicamente es la clava, el núcleo de Cuneatus, que macroscópicamente es la masa. Y hacia el lateral va a haber otra bolita que se llama el tubérculo ceniciento, que microscópicamente corresponde a este núcleo que está en naranja, que es el núcleo espinal del trigémino. Ese es un nuevo núcleo que ahorita estamos viendo, y miren que ese sí es de tronco en sí, porque es un núcleo de un nervio craneal. Se llama núcleo espinal del trigémino. El núcleo espinal del trigémino se llama así porque llega hasta C2, o sea, llega a nivel espinal. Es el núcleo espinal del trigémino. Es la continuación hacia arriba de la sustancia gelatinosa, el núcleo de la sustancia gelatinosa, ¿se acuerdan? Que es el que formaba el fascículo espinotalámico lateral. La sustancia gelatinosa, cuando ya llega a los dos primeros segmentos cervicales, se mezcla y se continúa con este núcleo, el núcleo espinal del trigémino. ¿Ya? ¿Cuál es la función del núcleo espinal del trigémino? La función es la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa de la cara, o sea, es los espinotalámicos de la cara. Pero allá aquí no hay dos, es uno solo. Táctil, térmica y dolorosa de la cara. ¿Cuál es la aferencia? ¿Qué es lo que le llega? A ver, se lo voy a explicar aquí un poquito mejor. Mira, es lo mismo que le expliqué, pero como que con colorcito, ¿ya? Todos estos núcleos, aferencias y eferencias, yo les mandé un PowerPoint. Ahí está solamente especificado núcleo, aferencia, eferencia, función. Núcleo, aferencia, eferencia, función, como una especie de resumen de todo lo que estoy explicando ahorita, ¿ya? Yo les mando un PowerPoint a sus coordinadores para que se lo pasen a ustedes. Entonces, miren, les explico.
Este de aquí es el núcleo espinal del trigemio, este que está aquí. Esos rojos que están arriba luego lo va a ver. El núcleo espinal del trigemino es táctil, térmico y doloroso de la cara, pero me forma vías, igual así como me formaban los espinos talámicos. Entonces usted ya sabe que a nivel de receptores yo tengo tacto, temperatura y dolor. Tacto, mecanorreceptores, temperatura, termorreceptores, dolor, nociceptores, pero ahora de la cara. Todo lo que es en la cara, frío, calor, me tocan, me hinchan, me peñican, dolor, tacto grosero, todo eso de la cara. Lo va a captar el trigemio. Si es el tercio superior, primera rama del trigemio. Si es el tercio medio, segunda. Si es el tercio inferior, tercera rama del trigemio, dependiendo de qué parte de la cara es que le van a pellizcar. Entonces de ahí la misma historia. Llega y hace su primer estacionamiento neuronal. ¿Dónde? En un ganglio. ¿Cómo se llama el ganglio? Ganglio del trigemio, ¿no? Lo que era, cuando vimos médula, hablamos del ganglio, de la raíz posterior, o ganglio de ni sé qué, ni sé cuándo, ni sé dónde. Ahora el primer estacionamiento neuronal también es un ganglio, igualito, siempre va a ser un ganglio, pero en este caso en el ganglio del trigemio. Aquí hace su neurona de primer orden. Luego, una vez que manda su rama medial, la rama medial, o también llamado tracto espinal del trigemino o fascículo espinal del trigemino, va a ir a buscar su segundo estacionamiento neuronal, que es el núcleo que estamos conversando. Entonces, el segundo estacionamiento neuronal de este fascículo, que ya vamos a ver que está aquí térmico y doloroso de la cara, es el núcleo espinal del trigemio. Su segundo estacionamiento neuronal, centro neuroniano, neurona de segundo orden, igualito que cuando conversábamos medio. Y de aquí a este núcleo, que tiene tres porciones, la porción oral, que generalmente se encarga de tacto, temperatura y dolor de la boca menos los dientes. La interpolar es solo de los dientes. Y la parte caudal del núcleo es del resto de toda la cara, menos la boca porque era más de arriba. ¿Ya? De la boca, o sea, por dentro me refiero, de la parte interior de la boca, la porción oral, los dientes, la interpolar, eso, los odontólogos tienen que estudiar eso. Y la de caudal, pues el resto de la cara. Los odontólogos le dan un full trigemio. Una vez que llega el fascículo aquí, la neurona de segundo orden, y aquí sale el fascículo. Este fascículo se va a ir al tálamo. ¿Cómo usted cree que se va a llamar este fascículo? Si se va a ir del núcleo del trigemino al tálamo, ¿cómo se va a llamar? Trigemino talámico. Se llama trigemino talámico, pero como son dos, tengo que diferenciar. Este es el trigemino talámico anterior, porque luego vamos a ver un posterior. ¿Ya? El trigemino talámico anterior. Este trigemino talámico anterior asciende y cuando va a unirse, cuando está en la unión bulbo-puente, se pasa para el otro lado y de ahí se va al tálamo. A un núcleo del tálamo que se llama núcleo ventral póstero medial del tálamo. Acuérdense que el otro iba al lateral, el póstero medial. Y así la misma historia. Coge el brazo posterior de la cápsula interna y se dirige al área 312 de Brodmann, que según el homúnculo motor sería la parte lateral, porque ahí está la representación de la cara. ¿Ya? Entonces ya usted ve cómo va la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa. Si usted recuerda médula, fascículos, ya se le hace súper fácil, porque es lo mismo. Eso es lo que estamos tomando en cuenta ahora, elementos de los nervios craneales. Ahora miren. Este núcleo recibe un préstamo. El 7, el 9 y el 10 también utilizan este núcleo para captar sensibilidad. El 7 tiene su ganglio. ¿Cuál es el ganglio del 7? El ganglio del facial. El del 9, el glosofaríngeo. Y el del 10, el ganglio del vago. Entonces, miren, el 7, el séptimo nervio craneal, capta la sensibilidad de la oreja y del conducto auditivo externo. Incluso aquí, en esta zona del conducto auditivo externo, hay una zona que se llama zona de Ramsay-Hunt, que a veces puede haber un virus del herpes ahí y daña el nervio facial, que puede provocar una parálisis facial infranuclear, compromete mi cara superior, inferior, sin defecto motor. ¿Ya? El 9 también capta sensibilidad. Por ejemplo, el 9 capta sensibilidad de las meninges. El 9 capta sensibilidad de la faringe.
capta sensibilidad del oído medio. El 10 también capta sensibilidad de los elementos de la cara. El 10 capta sensibilidad de sí mismo, de la oreja, del conducto auditivo externo, pero ya se va un poco más allá, ¿no? Se va a la laringe, se va al esófago, todo eso capta sensibilidad del 7, el 9 y el 10. Pero el trigémino dice, no, pues yo capto sensibilidad de la cara. Tú no. Entonces él le dice, ok, ya como tú captas, préstame el núcleo, porque yo no sé captar sensibilidad. Entonces ellos, para poder captar esa sensibilidad, se meten en las fibras del núcleo y ascienden también por las fibras trigémino-talámicas. Entonces mire, el 7 capta su sensibilidad por el ganglio del facial, pero cuando entra al tronco encefálico, su segundo estacionamiento neuronal lo hace ahí en el núcleo espinal del trigémino. El 9 lo mismo, capta su sensibilidad de los elementos que conversamos, lo capta, va a su ganglio y de ahí entra al tronco encefálico y su segundo estacionamiento neuronal lo hace en el núcleo espinal del trigémino. Y el 10 la misma historia, capta su sensibilidad por medio de su ganglio, pero como sus ganglios no sirven para captar sensibilidad, porque luego veremos que tiene núcleos para otra cosa, entonces de su ganglio entra al tronco y llega al núcleo espinal del trigémino y se suman sus fibras al fascículo trigémino talámico anterior. ¿Ya? Entonces el 7, el 9 y el 10 captan sensibilidad de los elementos de la cara con su ganglio, pero como no tienen un núcleo para captar sensibilidad de la cara, le piden prestado al trigémino su núcleo espinal del trigémino y su fibra la manda igualito por las fibras trigémino-talámicas anteriores. ¿Se entendió? Porque luego vemos que el facial no tiene núcleo para sensibilidad. El facial tiene un núcleo motor, tiene núcleo para producir lágrimas, pero no tiene núcleo para sensibilidad de la cara. Entonces le toca pedirle prestado a el núcleo espinal del trigémino al trigémino. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hoy de todo tipo o algo? A ver, en este corte de acá, que está un poco más hacia arriba, acuérdense que el corte más inferior es el de ejecución motora. Aquí estamos un poquito más arriba en el corte, perdón. Este es un corte un poquito más arriba, ya hablamos de la disposición sensitiva. Entonces la disposición sensitiva estaba por encima de la disposición motora. ¿Qué hace el teléfono? Tenga la bolsa. Tenga la bolsa. Salga, por favor, salga. Ya la semana pasada les permití eso. Salga porque si no le bajo puntos y eso es lo que es peor por él. No lo voto y la siguiente semana ya lo voto y le bajo puntos. Y esto es donde sale. A ver, entonces en este corte está por encima del anterior, que era la disposición motora. Esta es disposición sensitiva. Se lo repito, yo no le voy a preguntar que cuál es este, acá. Es como para que lo entienda usted, pero en práctica sí se lo tiene que preguntar. Pero en micro sí se lo tiene que preguntar. Tiene que saber dónde está el núcleo y no sé qué cosa. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos gracias y puñatos que ya lo conversamos, incluso lateral aquí está el núcleo espinal del trigémino que también ya lo conversamos. Pero si usted se da cuenta que hay dos núcleos extra, este es cuñatus. Más al lateral de cuñatus yo tengo este de aquí que se llama núcleo cuñatus accesorio. ¿Ya? O también algunos libros le llaman el núcleo Z, porque antes no se sabía bien su función y le voy a poner una Z ahí hasta que vea para qué sirve. ¿Ya? Entonces por eso algunos libros todavía lo llaman núcleo Z, pero se llama núcleo cuñatus accesorio. Primero, no tiene nada que ver con cuñatus, solo que está lateral, pero de ahí no tiene nada que ver con la función de cuñatus. Y se llama cuñatus accesorio, pero no tiene nada que ver con cuñatus. Entonces, ¿cuál es la función de este núcleo? Cuñatus accesorio que fue descubierto por von Monakov. Por eso algunos te lo llaman el núcleo de von Monakov. ¿Se acuerda usted cuando vimos los espinos cerebelosos? El espino cerebeloso posterior captaba sensibilidad propioceptiva inconsciente ¿de qué parte del cuerpo? De 1 a L2. ¿Ya? El espino cerebeloso anterior, no se pone la mente ahora, el espino cerebeloso anterior de L3 hasta el final, Coxibus.
pero les quedaba debiendo cervical y cara. Entonces, cervical es este núcleo. Este es el segundo estacionamiento neuronal del fascículo propioceptivo inconsciente de C1 hasta C8, o sea, por encima de T1, que es el espino cerebroso posterior. Entonces, miren ustedes lo interesante de esto. Yo tengo aquí la médula espinal. Me invento, quiero captar la sensibilidad propioceptiva inconsciente de los brazos. Ya del dedo gordo, ¿qué dermatoma es el dedo gordo? C6, ¿verdad? Quiero saber la inconsciente del dedo gordo, porque estoy jugando a la vencida con algo. Entonces necesito saber dónde está para poder moverlo. Entonces ese C6 viene el dedo gordo, C6, entra a la médula, hace su primer estacionamiento neuronal en el ganglio, entra a la médula, pero en la médula no tiene núcleo, no tiene segundo estacionamiento neuronal. Entonces él tiene que ascender hasta el bulbo y su segundo estacionamiento neuronal lo encuentra aquí, en el núcleo cuneatus accesorio. El núcleo cuneatus es el segundo estacionamiento neuronal de él. O sea, de C1 a C8 no tiene segundo estacionamiento. Entra a la médula en su mismo nivel, pero tiene que ascender para buscar al cuneatus accesorio. Y el cuneatus accesorio emite su fascículo. Los otros se llamaban espinos cerebelosos, porque van al cerebelo. Y también tiene que ir al cerebelo. ¿Cómo creen que se va a llamar? Va del núcleo cuneatus accesorio o cuneatus al cerebelo. Se va a llamar cuneo cerebeloso. Se llama cuneo cerebeloso. Entonces emite su fascículo, cuneo cerebeloso, hace su tercer estacionamiento neuronal que sería la corteza cerebelosa. Cuneo cerebeloso y se va al cerebelo. ¿Por qué estructura cree usted que se va del bulbo al cerebelo? ¿Por el pedúnculo cerebeloso inferior? Ya tenemos dos fascículos que van por el pedúnculo cerebeloso inferior. El espino cerebeloso posterior y este que es el cuneo cerebeloso. Al cuneo cerebeloso, como va por fuera, también le llaman fibras alciformes externas posteriores. Acuérdense que estas eran las internas primarias y las secundarias, que son las del trigemino talámico, el núcleo espinal del trigemino. Esas son las fibras alciformes internas secundarias. Así como tengo internas, también tengo fibras alciformes externas. Las externas son anteriores y posteriores. Esta es la posterior. El cuneo cerebeloso también se llaman fibras alciformes externas posteriores y son las que se van al cerebelo por medio del pedúnculo cerebeloso inferior. Y adelante, con esa A que usted ve ahí arriba, es unos núcleos chiquititos que se llaman los núcleos arcuatos. Ya, los núcleos arcuatos. Esos núcleos arcuatos también tienen conexiones con el cerebelo, tienen que ver con la coordinación y todo. Y ellos son los que emiten unas fibras al cerebelo. ¿Cómo cree usted que se van a llamar esas fibras que van de los núcleos arcuatos al cerebelo? Arcuatos cerebelosos. Se llaman arcuatos cerebelosas. ¿Por qué pedúnculo van a irse al cerebelo? Cerebeloso inferior. Ya tenemos tres fibras que van por el pedúnculo cerebeloso inferior. Espino cerebeloso posterior, las cuneo cerebelosas o alciformes externas posteriores y estas que son las arcuatos cerebelosas o alciformes externas anteriores. Estas son las alciformes externas posteriores y estas son las anteriores. Esta van por delante y esta van por detrás. Entonces se van posteriores y estas las anteriores. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta o inquietud o algo? Es lo mismo, pero bueno, ya hay como vamos subiendo y mire usted lo que le comentaba, ¿no? Mire aquí usted, antes estaba cerrado la parte posterior, ahora la parte posterior se abrió, porque por detrás del tronco hay un gran rombo que se llama el cuarto ventrículo. Entonces eso hace, como se abre, que las fibras motoras que estaban adelante se meten a medial. Las fibras autónomas que estaban intermedias se ponen al lado de las motoras. Y las fibras sensitivas que estaban más hacia atrás se ponen al lado de las autónomas. Y eso hace que armen esa hilera diferente. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, me encuentro con determinados núcleos que son importantes. Un núcleo que a mí vamos a conversar es este de aquí, que parece como un intestino. ¿Ya? Este de aquí, que se llama el núcleo de la oliva. Usted cuando vea macropráctica le van a enseñar la oliva vulvar, como una bolita. Esa bolita por dentro tiene estos elementos, el núcleo de la oliva, y tiene unos accesorios que es la oliva medial y la oliva posterior. Entonces ese núcleo de la oliva me da dos surcos, uno por delante que se llama preolivar y uno por detrás
cruzado que se llama retro o post-olivar. Entonces por delante va a salir un nervio y por detrás también van a salir unos nervios, y ya ahorita lo vamos a conversar. Entonces, ¿qué núcleo me voy a encontrar en este corte? Por ejemplo, aquí, maja medial, acuérdense que quedamos que medial es lo motor, ese es el núcleo motor del hipogloso. Acuérdense que el hipogloso es motor, ese es el núcleo motor del hipogloso. Por ejemplo, este núcleo motor del hipogloso, ¿cuál era la aferencia del núcleo motor del hipogloso? A ver. Ya lo vimos en la clase anterior. ¿Cuál era la aferencia? ¿Qué fascículo le llegaba a él? Para que usted pueda mover la lengua. ¿Cuál es el fascículo motor de la cara? ¿Ah? Eso lo vimos ayer, no, la semana pasada. La vía piramidal se divide en el motor de la cara y el motor del cuerpo. ¿Cuál es el motor de la cara? En el cuerpo es córtico espinal, el de la cara, córtico nuclear, córtico vulvar geniculado. Entonces la aferencia es el fascículo córtico nuclear, del mismo lado y del lado contrario, menos para el genio gloso que es cruzado, y ya lo conversamos hace ratito. Entonces del 2, igual en la diapositiva que le mandé, ahí está todo desglosado por núcleos. Aferencia el fascículo córtico nuclear, del mismo lado y del lado contrario, porque acuérdense que es bilateral, menos para el genio gloso que se lo recibe cruzado. Y la eferencia de este núcleo va a ser ya el nervio hipogloso. Entonces miren, yo quiero mover la lengua, quiero sacar la lengua porque estoy burlándome de alguien. Entonces viene el córtico vulvar del mismo lado, el córtico vulvar del lado contrario, de los dos lados, menos para el genio gloso, cuando quiero mover la lengua para los lados. Y de ahí, del 12, sale la eferencia. ¿Cuál es la eferencia? El nervio hipogloso. Entonces sale la eferencia del nervio hipogloso, por el surco preolivar sale, se va a dirigir hacia mi lengua, y entonces yo cojo y le saco la lengua al mismo que me estoy burlando de él. ¿Ya? Entonces mira, así es como es la vía. Viene la orden mental, me manda la señal al córtico vulvar o córtico nuclear, llega al núcleo, del núcleo sale el nervio por el surco preolivar y va la lengua para yo burlarme de alguien porque quiero sacar el nervio. ¿Está claro? ¿Ya? Así es la vía. ¿Qué otro núcleo más tenemos? Por ejemplo, ahí tenemos el núcleo posterior del vago. El vago es más completo. Tenemos al núcleo posterior del vago. Luego les voy a explicar un poquito mejor esto. El núcleo posterior del vago, por ejemplo, es el núcleo autónomo del vago. Acuérdense ustedes cuáles eran los nervios craneales que tenían función autónoma. 3, 7, 10 y le falta uno, 9, ¿no? Entonces, este es el núcleo autónomo del vago. Entonces, ellos tienen sus núcleos autónomos. Para que un nervio tenga una función, aparte de un ganglio, necesita un núcleo. El núcleo es el que le da esa función. Entonces, por ejemplo, el 12 es netamente motor, solo tiene un núcleo motor. Y aquí olvídese del 12. El 10 es sensitivo, motor y autónomo. Entonces tiene que tener un núcleo para sensitivo, un núcleo para motor y un núcleo para autónomo, o a veces dos o más núcleos para cada cosa. Entonces, este es el núcleo autónomo del vago. Se llama núcleo posterior del vago. O también le llaman dorsal, pero usted sabe que dorsal es para los animalitos, el nervio correcto es posterior del vago. Entonces, ¿cuál es la función de ese núcleo posterior del vago? La función autónoma de las vísceras tóraco-abdominales, que está en el tórax y en el corazón. Autónomo parasimpático, ¿no? Parasimpático porque hay un simpático también. Parasimpático, por ejemplo, ¿qué hace el parasimpático en el corazón? Radical, disminuye la frecuencia cardíaca. El corazón lo disminuye la frecuencia cardíaca. A nivel abdominal, por ejemplo, es el que produce los jugos gástricos cuando hay alimentos, es el que permite el peristaltismo. Si yo tengo comida en mi estómago, manda una señal al cerebro, esa señal responde por medio del núcleo dorsal del vago y produce el jugo gástrico para degradar ese alimento. O si ya el alimento está en mis intestinos, manda la señal de que ya tengo alimento en el intestino, llega al núcleo posterior del vago y él me tiene que mandar una señal para que haya peristaltismo para que los alimentos continúen su trayecto, por ejemplo. ¿Ya? Ahí el ladito con colores es la representación de los nervios, ¿no? Por el surco retroolivar o posolivar por detrás, yo tengo la salida de 3 nervios craneales. El 9, que está con celeste, el 10 que está con rojo, y la porción vulvar del 11. Acuérdense que el 11 tiene porción vulvar y espinal. El núcleo motor central, que estaba de C1 a C5 en la médula espinal, esa es la porción espinal del nervio espinal. Esta es la porción vulvar. Entonces, este 10 solamente se va a conectar con este de aquí.
para darle la función parasimpática al 10, que ya le expliqué más o menos qué funciones parasimpáticas podemos tener en tórax y abdomen, ¿ya? Hay otro núcleo, por ejemplo, ahí mire, que se llama el núcleo del fascículo solitario. Así se llama el núcleo del fascículo solitario. Este núcleo de lo tenemos que conversar mucho mejor porque es un núcleo bastante complejo, pero importantísimo. Porque ese núcleo, una parte sirve para el gusto, por ejemplo. ¿Ya? La parte de arriba, ya veremos que la parte superior del núcleo es el núcleo que se encarga de la vía del gusto. Si usted se come una piña, lo dulce de esa piña, todo el trayecto hasta que se haga consciente en el cerebro, tiene que pasar por este núcleo. Entonces, por ejemplo, este núcleo se va a lesionar con el gusto. ¿Cuáles son los nervios craneales que tienen que ver con el gusto? El hipogloso no. El hipogloso es motor de la boca. Es para comer, pero no para el gusto. El facial, que aquí no lo vamos a parabola porque eso es el puente. ¿Cuál más? El glosofaringio. Entonces, este solitario se tiene que relacionar con el glosofaringio. ¿Con qué más? Y el vago también. Entonces, este solitario se va a relacionar también con el vago. Y luego veremos que el solitario tiene otra parte que es importantísimo, que es el control cardíaco y respiratorio, es el que te permite estar vivo. Si se me baja la presión, me eleva la presión para que mi cerebro se perfunda. Si no estoy oxigenando bien en algunas partes de mi cuerpo, este núcleo ayuda a que yo pueda oxigenar las partes de mi cuerpo. Por eso este es uno de los núcleos centrales del control cardiorrespiratorio. Y ahí vamos a ver cómo lo hace, ¿ya? Y lo hace así mismo con el 9 y con el 10. Entonces el núcleo del fascículo solitario tiene que ver con el gusto y también tiene que ver con controles importantísimos que ya conversaré. Y por último tenemos un núcleo ahí que es el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo. ¿Qué habíamos conversado del núcleo ambiguo? El núcleo ambiguo era ¿qué? Era el núcleo motor del 9, el 10 y el 11. Acuérdense cuando vimos córtico nuclear, yo le dije, va el núcleo motor del tercero y el cuarto en el mesencéfalo. En el puente, al núcleo motor del 5, el núcleo motor del 6, núcleo motor del 7. En el bulbo teníamos 9, 10, 11 y 12. Núcleo motor del hipogloso, el 9, el 10 y el 11 no tienen un núcleo motor por separado. Tienen los tres un solo núcleo motor, que se llama núcleo ambiguo. Entonces, mire, ese núcleo ambiguo es el que le da la función motora al 9, al 10 y al 11. Entonces este núcleo ambiguo le da función motora al 9, al 10 y al 11. Es el que permite función motora, como por ejemplo la deglución, ¿ya? El trayecto por la parte superior del faringe, laringe, hasta el tercio superior del esófago, la parte voluntaria de todo lo que es la deglución. La respiración también tiene que ver con el tono de la voz, por ejemplo, el núcleo ambiguo. Ya veremos luego cuando se lesiona, el paciente le produce disfonía, el paciente no puede tragar, es un problema por lesión del núcleo ambiguo. Entonces el núcleo ambiguo se encarga más que todo de la parte de oclusión y respiración de la vía aérea superior y la vía digestiva superior, el núcleo ambiguo. Con respecto al oliva vulvar que habíamos conversado, ¿se acuerdan que habíamos dicho que este aparece como un intestino? El oliva vulvar. Del oliva vulvar lo que quiero que usted sepa, antes de pasar a los núcleos, es que el oliva vulvar crea una especie como de triángulo con el núcleo rojo y el cerebelo, que tiene que ver mucho con los movimientos de la cara. Ese triángulo fue descrito por Mollaret, por eso se llama el triángulo de Mollaret. Entonces, mire, ellos crean un triángulo, esta es la oliva, con el cerebelo y con el núcleo rojo, forman un triángulo. Usted puede formar la vía olivo, cerebelo, rúbrica, rubro, olivo, cerebelosa, como usted quiera, ¿no? Cerebelo, rubro, olivar, como usted quiera formar la vía, pero crean un triángulo que tiene que ver mucho con la coordinación del movimiento. Y se ha visto que cuando se lesiona uno de esos tres, se rompe el triángulo y el paciente comienza a hacer unos movimientos anormales de la úvula, la boca, la palatina. Le abre la boca, comienza como a temblar la lengua, como que le tiembla el velo del paladar, la úvula, esos movimientos, cuando usted ve esos movimientos en la boca, uno de los tres está dañado, porque se rompe este triángulo que tiene que ver con el movimiento. Hay unos núcleos que están al lado del hipogloso, que se llaman los núcleos, del núcleo motor del hipogloso, que se llaman los núcleos perihipoglosos. ¿Qué es lo que usted ve ahí?
intercalado sublingual y prepósito. No tienen nada que ver con el hipogloso, pero como están al lado les pusieron perihipogloso. Lo que se sabe hasta ahora es que tienen que ver algo con los movimientos oculares. Ya cuando tenemos al final de la siguiente clase siempre de tronco, vamos a ver nosotros acerca de los movimientos oculares verticales y horizontales. Ahora sí, conversemos del núcleo del fascículo solitario, que eso es extremadamente importante, pero tienen que estar atentos porque se va a confundir. Entonces dijimos que el núcleo del fascículo solitario tiene dos porciones. Una porción superior que es gustativa y una porción inferior que tiene que ver ya con controles importantes de corazón y pulmones. Vamos a ver cómo es la parte superior, que es el gusto. Entonces, acuérdense usted, el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua estaba dado por qué nervio. El nervio, el gusto, es como una piña. La parte anterior de la lengua, el gusto, ¿qué nervio? ¿Usted lo dijo? El facial. El 2/3 anterior de la lengua es el facial. Entonces, el facial. Entonces, digamos, no sé, tengo un pedazo de piña en los 2/3 anteriores de mi lengua. Se va a activar el nervio facial. Acuérdense que el gusto, eso ya en vitro tienen que haberlo visto, el gusto está estimulado por un quimioreceptor. O sea, el receptor del gusto es un quimioreceptor. Yo lo que me como, y gracias a mi saliva y todo eso, me lo degradan en componentes químicos, y esos componentes químicos son los que estimulan mi receptor del gusto. Es un quimioreceptor, el propósito gustativo. Entonces, eso es lo que estimula mi receptor, y mi receptor se comunica con el nervio facial. El nervio facial manda su señal y hace su primer estacionamiento neuronal. ¿Dónde está el primer estacionamiento neuronal? En el ganglio del facial. Hace su tercer estacionamiento neuronal y de ahí se va al núcleo del fascículo solitario, porción superior. Y aquí estaría el segundo estacionamiento neuronal, el núcleo del fascículo solitario, el segundo estacionamiento. Miren que es lo mismo que cuando hacemos la vía con la media. ¿Ya? Si en cambio la piña está en el tercio posterior de la lengua, ¿ahí qué nervio se estimula? El glosofaringio. Entonces estimula el glosofaringio manda su señal al primer estacionamiento neuronal. ¿Cuál sería? El ganglio del glosofaringio. Y va al segundo estacionamiento neuronal, que es el mismo, la porción superior del núcleo del fascículo solitario. Y por último, digamos que ya la piña está ahora por detrás, por la úvula, el hijo de la pausa, los pilares, etc. Ahí en cambio yo voy a estimular al décimo nervio craneal, estoy por acá ahora. Entonces, eso es 10. Manda la señal, el primer estacionamiento neuronal, ¿cuál sería? El ganglio del vago. O sea, el ganglio del vago va a su segundo estacionamiento neuronal, ¿y cuál sería? El núcleo del fascículo solitario. ¿Qué parte? ¿Superior o inferior? Superior. Parte superior, porque esa es la del gusto. ¿Ya? No importa cuál se estimule, siempre va a llegar a la parte superior del núcleo del fascículo solitario. Y de aquí sale el fascículo. ¿Cómo se llama el fascículo? Como el núcleo, fascículo solitario. Por eso se llama así, el núcleo del fascículo solitario, porque el núcleo se llama así. ¿Ya? Y este fascículo solitario que está aquí asciende, ¿ya? Y haciéndolo un poco más bonito. Y aquí de la parte superior del núcleo del fascículo solitario asciende y se va al tálamo. ¿A qué núcleo del tálamo? El mismo núcleo donde llegó el trigémino talámico anterior con fibras falciformes internas secundarias. ¿Cómo se llama ese núcleo? Ventral póstero medial del tálamo. Entonces, al núcleo ventral póstero medial del tálamo llegan dos cosas. Hasta ahorita el trigémino talámico anterior, que luego veremos que llega como el disco trigeminal, y el fascículo solitario. Entonces, cuando vamos tálamo, ya terminamos la vía. Te digo, aquí llega el núcleo del fascículo solitario y de ahí se va el cerebro a esta zona específica. ¿Ya? Entonces, cada vez que avanzamos un poquito, le damos un pedacito más de la vía hasta que ya lleguemos al cerebro y le digan, mira, toda esa vía que la comenzamos el primer día de clase cuando vimos ganglio y toda la cosa, llega aquí. Esta es la zona donde va a llegar, se va a hacer consciente el sabor. ¿Alguna pregunta? Esa función es de la parte superior del núcleo del fascículo solitario y fíjense aquí. Ahora, la parte inferior del núcleo del fascículo solitario se podría considerar como un elemento principal o como uno de los centros cardiorrespiratorios, porque me permite controlar esas cosas.
Entonces, miren, por ejemplo, veamos cómo es eso del centro cardiorrespiratorio. Nosotros, en el arco aórtico y en la bifurcación de la carótida, tenemos dos tipos de receptores. Unos receptores que se llaman varoreceptores, son receptores de presión. Ellos van viendo qué tanta presión ejerce la sangre. Si la sangre ejerce mucha presión, es que hay demasiada sangre. Pero si la sangre me ejerce poquita presión, es que hay poca sangre. Él asume que hay poca sangre, ya sea porque está precoz como la glucosa, ya sea porque hay muy poca sangre, o porque el paciente está perdiendo la sangre, o porque los vasos sanguíneos no tienen fuerza para pasar la sangre, no sé, pero él lo que hace es detectar que hay poca sangre, algo hay que hacer. Son los varoreceptores. Y ahí cerquita también tenemos quimiorreceptores, receptores químicos. ¿Qué es lo que evalúan los receptores químicos? Cuánto oxígeno y cuánto CO2 tiene esa sangre. Más que todo son más sencillas el CO2. Para ellos ver si tiene mucho CO2, dice eso me va a hacer daño, necesito oxigenar más mi cuerpo. Y así él comienza a regular. O si tiene poco oxígeno, tengo que meter más oxígeno al cuerpo. Esos receptores son importantes. ¿Qué nervios craneales? Porque son los nervios craneales los que están captando ese receptor de presión o químico. Son el 9º y el 10º nervio craneal, principalmente el 9. El 9 es el principal, pero el 10 siempre está ahí. El 9 y el 10 ellos siempre están juntitos. Así sea por ahí está piñado, el 10 se mete, pero ellos siempre están juntos. Pero el principal es el 9, el 10 sí está, el secundario, para fines de elecciones, etc. El 9 y 10. Principalmente el 9, pero el 10 también está ahí. ¿Ya? Entonces, pongámoslo por ahí juntos. Y veamos los dos ejemplos. Digamos, no sé, usted sufre, no lo pongamos ustedes, que esas cosas tan feas. Alguien sufre un accidente de tránsito y le cortan una arteria importante y está perdiendo sangre. Entonces, si está perdiendo sangre, ¿qué va a pasar con los receptores de presión del arco aórtico y de la bifurcación carotídea? Va a disminuir la presión, o sea, porque no hay sangre. Entonces, como no hay sangre, no hace tanta presión. Y eso lo capta el 9 principalmente y el 10. Entonces, ¿qué onda? Está perdiendo sangre. 9 y 10 lo captan. Ellos, como eso es sensitivo, pasa por su ganglio. Ganglio del 9, ganglio del 10. Pero cuando va a mandar la señal al núcleo del fascículo solitario, lo hace ¿qué porción? ¿Superior o inferior? ¿Qué quiero? ¿Lamer la sangre que estoy perdiendo? ¿O quiero ya hacer un control mejor? Necesito, porque saber qué sabe la sangre no me interesa para estar vivo, ¿no? Entonces ellos, principalmente el 9, manda la señal ya no a la parte superior, sino a la parte inferior del núcleo del fascículo solitario. O sea, aquí sería como que el segundo estacionamiento neuronal de esa vía de pérdida de sangre. Entonces le dice el núcleo del fascículo solitario, haz algo, parte inferior, haz algo. Entonces, ¿qué es lo que hace el núcleo del fascículo solitario? Como él no puede ponerle sangre, ni responderle sangre, nada, eso nos toca a nosotros. Está perdiendo sangre, ponle sangre, búscale cuál es el vaso que está roto, sutúralo, mételo al quirófano. Eso lo toca a usted como médico, como profesional. Pero el cuerpo hace lo que puede. ¿Qué es lo que hace el núcleo del fascículo solitario? Él tiene que conectarse con una fibra motora. ¿Para qué? Para que esa poquita sangre que hay circule más rápido. Entonces, el sensitivo, acuérdese usted que no se conecta directamente con el motor. Necesita una interneurona para comunicar. Esa interneurona siempre está en el centro de la estructura. Y más que todo el electrón, pues se comunica con la sustancia reticular, y en la sustancia reticular está la interneurona. Esta sustancia reticular manda una señal al sistema que produce la vasoconstricción. ¿Cuál es el que produce la vasoconstricción del sistema nervioso autónomo? ¿El simpático o el parasimpático? El simpático. Entonces, ¿dónde está el simpático en médula? ¿S2S4 o T1L2? T1L2. Entonces, miren, de ahí, por medio de la sustancia reticular, manda la señal a T1, a L2, para estimular el simpático y decirle simpático, estamos perdiendo sangre. Yo no puedo responderle sangre, no puedo suturar el vaso, eso le toca al médico. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? El sistema nervioso simpático se activa, produce vasoconstricción y aumenta la frecuencia cardíaca. Y el paciente que tenía, no sé, 90-60 de presión arterial, que está bajísima, en vez de tener de 80-100 de frecuencia cardíaca, comienza a tener 180-200. ¿Para qué? Para que esa poquita sangre que haya, como el corazón bombea más rápido, la circule más rápido. Hasta que usted haga algo, ya ese mecanismo se va a cansar, evidentemente. Entonces así estimula. Mire cómo la poca sangre en el cuerpo
puede mandar una señal para que aumente la frecuencia cardíaca. Por eso yo siempre le digo a mis estudiantes y a mis residentes que el paciente tiene la presión baja, ¿está compensando o no el sistema nervioso central? Porque si usted me dice, doctor, si está compensando, ¿cómo lo sabe? Porque aumenta la frecuencia cardíaca. O sea, quiere decir que el sistema nervioso está bien. Pero también existe otra causa de que disminuya la presión aquí en los vasoreceptores, que es que la lesión sea directamente en el sistema nervioso. O sea, si el daño está en el sistema nervioso, como por ejemplo las lesiones medulares, si le daña la médula simpática, por ejemplo, ya no hay respuesta. O sea, sí tiene sangre el paciente, no está perdiendo sangre. ¿Qué es lo que no tiene? Fuerza. Esta fuerza del sistema nervioso simpático no está. Y mire usted, si no tiene fuerza, yo le pongo sangre, ¿qué va a pasar? Es como que usted estuviera haciendo ejercicio, estuviera cansado y le meta más peso. Entonces, evidentemente va a ser peor. Entonces, ¿cómo yo sé si la lesión es de la parte extraneurológica, está perdiendo sangre, o que es el sistema nervioso que está dañado, y como está dañado el sistema nervioso no tiene fuerza, y como no tiene fuerza, por eso me disminuye la presión, porque tengo que ver la frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene la presión baja y la frecuencia cardíaca está alta, quiere decir que el sistema nervioso está bien o está dañado. Está bien porque está compensando. Entonces, ¿qué tengo que hacer al paciente? Verle qué tiene y ponerle sangre. Porque está perdiendo sangre, tengo que ponerle sangre para encontrar qué es lo que está dañado. Pero, si yo tengo la presión baja, pero no tengo la frecuencia cardíaca alta, más aún tengo la frecuencia cardíaca baja, yo digo que el sistema nervioso no está compensando. Él es el que está dañado. Y si yo le meto más sangre a un sistema nervioso que no tiene fuerza, lo termino matando al paciente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Darle fuerza. Entonces ahí le ponen unos fármacos que se llaman vasopresores, que es para estimular el sistema nervioso para que le dé fuerza hasta así mismo buscar la causa. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está lesionando la médula? O sea, pero yo tengo que entender el sistema nervioso y saber qué es lo que hace el sistema nervioso para compensar un daño que no sea del sistema nervioso. Porque si el daño está en el sistema nervioso, sucede entre aquí, ¿se entendió? Eso es importante. Ahora vamos con el otro ejemplo. ¿Qué pasa? No sé, las apneas del sueño. El paciente cuando se queda dormido disminuye mucho su frecuencia respiratoria y no está respirando bien. Entonces se acumula CO2. Se estimulan en cambio aquí los quimiorreceptores, ya sea en el arco órtico o en la bifurcación de la carótida. Entonces veamos qué es lo que pasa con ese paciente. Asimismo 9 y 10, no, el principal siempre es el 9. El 10 es secundario, algunos libros hasta lo quitan. Como es sensitivo, pasa por su ganglio del glosofaringio, pasa por su ganglio del vago. De nada sirve que yo sepa cómo sabe el CO2 y el oxígeno. Entonces no me interesa a mí la parte superior del núcleo del fascículo solitario. Se tiene que ir a la parte inferior. Entonces le dice, núcleo del fascículo solitario, hay mucho CO2. Esta persona me está respirando mal. Hay demasiado CO2 y no me lo está botando. Tiene que respirar mejor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el núcleo del fascículo solitario? Mandar una señal para que el paciente respire mejor, respire más. Entonces, sensitivo con motor. ¿Los sensitivos con los motor se conectan de forma directa? No se pueden conectar directo. ¿Qué necesita? Una interneurona. ¿Dónde está la interneurona? En la sustancia reticular. Entonces, él manda la señal a la sustancia reticular y de aquí pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, me baja la señal a la médula cervical, porque de C3 a C5 es el nacimiento, encuentra el núcleo motor central que permite el nacimiento del nervio, que permite la inervación del principal músculo de la respiración. ¿Cómo se llama ese nervio? Nervio frénico. Entonces me manda señal a C3, C5 para que me estimule el frénico, para que me estimule el diafragma y el paciente comience a respirar mejor. Si el doctor está dormido, entonces la sustancia reticular me puede coger y como la sustancia reticular tiene que ver con el sueño, manda una señal a la corteza y se despierta. Y el paciente se despierta, estaba quedando dormido y estaba respirando mal. Entonces que hacen apnea del sueño, que se quedan dormidos y dejan de respirar. ¿Ya? Incluso puede mandar la señal más abajo. Dice el diafragma no está trabajando bien, igual no me oxigena bien. Manda la señal más abajo. ¿Para qué? Para que se estimulen ahora la musculatura accesoria, los intercostales, el supraclavicular, el infraclavicular. Y el paciente comienza a tratar de respirar mejor y todo. No, ya después usted dice, no, se va a cansar. Es decir, este mecanismo compensatorio es finito, no es infinito, no va a estar para toda la vida. Ya me toca intubar al paciente porque su respiración, sus mecanismos compensatorios se están comenzando a acabar. ¿Ya? Pero el sistema nervioso hace lo que puede, hasta que usted como médico haga el resto, ¿no? Entonces
Entonces mire usted como el núcleo del fascículo solitario interviene en muchas cosas. O por ejemplo, si yo quiero hablar de la sensibilidad, el núcleo del fascículo solitario, por medio ahora sí del 10, porque el 10 es tóraco abdominal, aquí el 9 no llega, pero si yo hablo de tóraco abdominal, por ejemplo, el 10 capta el movimiento del pulmón, el 10 sensitivo, ¿no? Por la parte sensitiva, el 10 va a captar. Entonces el 10 me dice, el pulmón ya terminó, ya botó todo el aire el pulmón. Entonces manda la señal al núcleo del fascículo solitario. Le dice, ya el pulmón está totalmente colapsado, ya no se puede colapsar más, ya tiene que expandirse. Entonces él manda la señal a la parte inferior del núcleo del fascículo solitario y le dice, ya siento que el pulmón está totalmente colapsado. Ya manda la señal para que meta aire. Entonces puede hacer este mismo mecanismo. Este es el mismo mecanismo de estimulación del freno. Va para el freno. O el peristaltismo. El alimento llega al estómago. El estómago va. Núcleo sensitivo manda la señal a la parte inferior del núcleo del fascículo solitario y le dice, ya siento comida en el estómago. Estimula la producción de jugo gástrico. Como la producción de jugo gástrico es parasimpática, se va a la sustancia reticular, se conecta con el núcleo posterior del vago y él manda la señal para que se produzca jugo gástrico. O el vago en el intestino, el vago sensitivo, núcleo sensitivo, núcleo del fascículo solitario, ya tengo comida en los intestinos, ya siento que tengo comida, hay que moverlo. Entonces él manda la señal, sustancia reticular para ir a motor, núcleo posterior del vago, aumenta el peristaltismo. El núcleo del fascículo solitario, por ejemplo, también se relaciona con el hipotálamo, ya que luego lo conoceremos, para ver lo de la saciedad, para ver lo del hambre, tengo hambre. ¿Ya? O el alimento, por ejemplo, ya estoy cansado de comer lo mismo, manda la señal al hipotálamo, me cansé, ya ese alimento ya no me gusta, ya me empalagué, como decimos vulgarmente. Manda la señal para decir, ya no más, me encanta la piña, pero ya, no voy a comer 3 piñas seguidas. Y así, o diferentes cosas, ¿no? Ella luego te va a ver lo que es lo agradable, lo desagradable, que eso lo vamos a ver cuando sea el capítulo correspondiente. Entonces, gracias al núcleo del fascículo solitario porción inferior, usted puede hacer todo lo que tenga que ver con las vísceras tóraco-abdominales, con el control cardíaco, con el control respiratorio. Miren que la parte inferior del núcleo del fascículo solitario podría considerarse como un elemento importante o como un centro cardiorrespiratorio importante, junto con la sustancia reticular y todos estos elementos que estamos conversando. O sea, el centro cardiorrespiratorio no es solo un núcleo, no es solo una cosa. El centro cardiorrespiratorio es un complejo. El que capta, el que integra y el que responde. A eso se consideraría como un centro cardiorrespiratorio. Y mire usted que todo está en qué parte. ¿Qué estamos viendo? ¿Bulbo, puente o mesocéfalo? En el bulbo. Por eso el bulbo es importantísimo. Una vez que el bulbo se daña, el paciente sí o sí le va a hacer una parada cardiorrespiratoria, porque aquí es donde ocurren cosas vitales, como el control del corazón y el control de los pulmones. Por ejemplo, miren, tenemos el reflejo carotidio. ¿Ya? El reflejo carotidio, si yo con los dedos, eso no lo haga nunca, pero les cuento, si yo con los dedos comienzo a estimular la bifurcación carotidia, ¿ya? La bifurcación carotidia, eso me manda una señal. Acuérdense usted que ahí están 9 y 10, ¿verdad? Entonces, si yo comienzo, que se llama reflejo carotidio, yo estimulo la bifurcación carotidia, que lo que hace que hay varios quimioreceptores. Al estimularlo, me puede mandar una señal hacia la parte inferior del núcleo del fascículo solitario. Se lo puede dar. ¿Ya? Y de ahí, por medio de la sustancia reticular, me manda una señal al núcleo posterior del vago y al núcleo ambiguo, que me puede mandar una señal al corazón y provocarle la bradicardia. Eso, por ejemplo, se utiliza en cardiología, cuando el corazón llega muy acelerado, 200, 300 de frecuencia cardíaca, hacen maniobras carotidias para tratar de estimular el vago y disminuir la frecuencia cardíaca. Si usted le va a bajar todo, se puede desmayar y todo. ¿Ya? O hay personas que son muy sensibles, entonces se ponen una corbata y se desmayan, porque al ponerse la corbata se estimula la carótida y me hace todo este mecanismo. No es un seno carotidio sensible. Entonces, gracias al bulbo, gracias a estos elementos que hemos conversado, nosotros podemos tener reflejos. O sea, hay reflejos que se producen en el tronco encefálico, que es importante que ustedes los conozcan, como por ejemplo el reflejo del vómito o el reflejo emético. El centro que se estimula para poder provocar al final el vómito, principalmente son 3. Entonces, estos 3 se podrían considerar como los centros del vómito.
Primero tenemos al núcleo del fascículo solitario. ¿Qué parte? ¿Superior o inferior? Inferior. Superior es gusto. El vómito, a nadie le gusta el vómito, por lo menos a los perros quizás. Pero de ahí a alguien normal no le gusta el vómito. Entonces, gusto, el vómito, nada que ver. ¿Ya? Entonces, parte inferior. Puede haber un estímulo directo, por ejemplo. Un estímulo directo, no al núcleo, pero sí al nacimiento. Porque el núcleo del fascículo solitario se conecta por medio del 9 y del 10. O sea, ellos son los que mandan la señal. Entonces, ¿cómo se puede estimular el 9 y el 10? De forma directa, típico. Me meto el dedo y trato de tocar la faringe para estimular el vómito. ¿Ya? Para estimular el vómito. Es un estímulo directo que manda la señal al núcleo. Irritación gastrointestinal. Comía un alimento que me hace daño, que me está haciendo mucho daño por la causa que sea o porque no me gustaba. Entonces ahí me manda señal, como es estómago 10, acuérdense que el 10 está bien abajo, me manda la señal a la parte inferior del núcleo del fascículo solitario. Fármacos, hay fármacos que provocan vómito, la misma historia que está en el estómago. O algunos quimioterapéuticos que hacen con la quimioterapia, ese tipo de cosas que también algunos se tienen que tomar. O de la sustancia reticular del bulbo, quizás la sustancia reticular se esté bien. La sustancia reticular del bulbo también es un centro que puede estimular la que al final va a provocar el vómito. Por ejemplo, del núcleo del fascículo solitario le puede ser que le mande la señal, o por la vía vesicular. Cuando yo cojo me doy cuenta como lo quito y estoy mareado, termino vomitando. Ese estímulo vestibular manda una señal a la sustancia reticular del bulbo, que va a terminar haciéndolo vomitar. La parte cortical, ya cortical, cuando usted se imagina algo asqueroso. No sé, doctor, yo fui al hospital y voy a vomitar. Eso es cortical, la corteza, la memoria, los recuerdos, manda una señal directa a la sustancia reticular del bulbo y eso es lo que usted luego le va a provocar el vómito, ¿no? La vía olfactoria también, ¿no? A veces olemos algo que nos causa muy nauseabundo, un olor que no nos agrada. Eso estimula, manda una señal directa a la sustancia reticular del bulbo, que también es un centro emético. Núcleo, sustancia reticular del bulbo, y por último, el que le llaman principalmente el centro del vómito, porque usted ve que hay varios, es el área postrema. El área postrema está en la parte postero inferior del cuarto ventrículo, que luego usted lo va a conocer. Esa área postrema tiene varias características. Una, no tiene barrera hematoencefálica, o sea, la sangre comunica directamente con esa área. El sistema nervioso es muy delicado. Como es muy delicado, lo que está en la sangre no llega al sistema nervioso. Hay una barrera que dice qué pasa y qué no pasa. El área postrema no tiene esa barrera. Por eso es muy sensible a cualquier cosa de que lo estimule y le provoque el vómito. Y aparte, el área postrema es el único lugar en el sistema nervioso que tiene neuronas apolares, o sea, tiene neuronas sin prolongación, neuronas bebitas. ¿Ya? Nunca tuvieron prolongación. Entonces eso hace que el área sea muy sensible. Entonces, cualquiera de estos tres elementos, el núcleo del fascículo solitario, la sustancia reticular del bulbo o el área postrema, cualquiera se estimula de la forma que estamos conversando. Y entonces, estos tres de aquí me mandan una señal hacia cualquiera de estos tres. Si tienen que pasar por la sustancia reticular, pasarán, si no van a ir directo, me mandan una señal hacia el núcleo posterior del vago, dorsal del vago, y el núcleo ambiguo, que es el motor. Y estos dos núcleos son los que provocan el vómito. Entonces, miren usted cómo en el bulbo se produce el vómito, ahí existe la integración del vómito. Pero mire usted que todo es un proceso, o sea, no es que vomita de una, sino que hay un proceso que termina en el vómito. Este proceso, antes de que el paciente vomite, es lo que provoca las náuseas. Generalmente usted primero, no sé, ve algo asqueroso, le da náuseas y ahí usted vomita. Ese proceso previo al vomitar, que son las náuseas, es todo lo de acá, que termina en el vómito. Ahora, cuando yo tengo una lesión dentro de la cabeza, yo tengo una lesión dentro de la cabeza que me comprima principalmente el área postrema, ya, principalmente estas estructuras, y que ya aquí está el área postrema, y mira, aquí está el núcleo dorsal del vago, aquí está el núcleo ambiguo. O sea, si me comprime directamente ya todas las estructuras, eso va a provocarme un vómito sin náuseas. Entonces eso es lo que nosotros llamamos vómito en escopetazo o vómito en trueno. Entonces, cuando el paciente vomita de forma directa, sin hacer todo este proceso, porque miren, todo esto va a estimular esto estimula esto y esto estimula esto. Pero si la compresión es directa sobre todas estas estructuras,
como por ejemplo, no sé, un tumor, una hemorragia, algo que aumente la presión dentro de la cabeza y que me comprima directamente todas estas estructuras, me provoca un vómito que no está precedido de náuseas. Y eso ya no le causa gastrointestinal, eso le causa neurológica. Por eso cuando usted ve a pacientes y alguien vomita y tuvo una lesión en la cabeza, se cayó, lo golpearon, etc., siempre es importante preguntar, señora, ¿usted vomitó directo o tuvo náusea previa? No, yo tuve náusea. Se tuvo náusea, ya, entonces hay un estímulo que me creó toda la fisiopatología. Es un vómito normal, por decirlo de alguna forma. Pero si dicen, no, doctor, así se me sale de una. Entonces quiere decir que hay algo que está comprimiendo directamente estas estructuras y está provocando un vómito de trueno, un escopetazo. Y eso algo tiene que estar en el cerebro. O sea, es importante cuando tienen un accidente o algo, les pregunta, señora, es decir, usted se quedó dormido, usted ha convulsionado, usted ha vomitado. Y es más, si le llega a su paciente, usted no tiene como hacer una tomografía porque está en un lugar donde no hay, y el paciente comienza a vomitar 2 o 3 veces, usted dice, no, puede ser que tenga una lesión que me esté comprimiendo directamente todos estos centros eméticos y se me va a morir en la casa. Me toca dejarlo aquí hasta que pueda hacerse una tomografía, hasta que lo pueda mandar a otro hospital, no sé. Pero a diferencia de si el paciente no vomita o si el paciente sí tiene presión de náusea. Pero el vómito es algo importante porque mire usted cómo está en el bulbo. Y el bulbo tiene el centro cardiorrespiratorio. Entonces todo lo que tenga que ver con el bulbo, tranquilamente lo puede usted matar. Otro reflejo que también se integra aquí en el bulbo raquídeo es el reflejo tusígeno o el reflejo de la tos. ¿Ya? El reflejo de la tos, ya al único centro que capta, que siente para luego producir la tos, es el núcleo del fascículo solitario. Igual con el 9 y con el 10. El 9 y el 10 parece que siempre están ahí juntitos, parece que ellos son los que están en la vía periférica para llegar al núcleo. Entonces puede ser un estímulo directo. Luego cuando veamos comas vamos a darnos cuenta que nosotros para saber cómo está el bulbo provocamos reflejo de bulbo, como el reflejo del vómito, el reflejo de la tos. Entonces le pasamos un tubito por la vía respiratoria para estimular la faringe y la laringe para tratar de provocarle la tos. Por ejemplo, ahí sería un estímulo directo. O si no, alguna estructura o algo que llega a su vía respiratoria y eso también le va a provocar el estímulo para que luego usted provoque la tos. Entonces, de ahí, acuérdense que siempre sustancia reticular. Entonces, el 9 y el 10, qué sé yo, está comiendo algo y se le fue la comida por la vía respiratoria, por la causa que sea. 9 y 10 son los que sienten y dicen, hey, hay algo raro aquí. No es normal sentir esto en la vía respiratoria. Entonces ellos mandan la señal por su ganglio sensitivo a la parte, ¿cuál? ¿Superior o inferior del núcleo del fascículo solitario? La parte inferior del núcleo del fascículo solitario. Y ahí del núcleo del fascículo solitario va a sustancia reticular y de sustancia reticular me manda al núcleo motor, que en este caso es el núcleo ambiguo. Ya como es vía respiratoria alta, generalmente ahí no interviene el núcleo posterior del bajo. Y el núcleo ambiguo, como es motor, él es el que va a provocar la tos. ¿Ya? Entonces ahí es cuando usted comienza a toser. Pero mire, como todos los núcleos que hemos conversado interactúan entre sí para provocar reflejos. Estos son reflejos netos de bulbo. Gracias al bulbo usted vomita, gracias al bulbo usted tose, que son mecanismos de defensa, ¿no? Les voy a tomar la asistencia y ahí vemos lo último que